ok. Ahí se escucha, ¿verdad? No quiero ser como Memo Ríos, ¿verdad? Pero aplausos, dijeran. Eh, ¿Cómo están, hermanos? Yo los de Puente. Eh, ¿Estamos contentos? Sí, se nota, ¿eh? Se ve que están esperando tamales. Ok. Demos gracias por este tiempo y pues como saben, cada vez que me ven aquí vamos a estar viendo la primera carta de Pedro, así que les invito a que vayan allá a su escritura, que puedan entrar ahí conmigo a primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 14 al 16 esta ocasión. Entonces, si están ahí, nada más me dicen amén, para que podamos orar y podamos iniciar con este tiempo. Eh, Amén. ¿No? Ok. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14 al 16. Ahí es donde nos quedamos la última ocasión. Dice, palabra de Dios. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ello. Amén. Bendito Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad de mirar y observar y desear en nuestro corazón tu gran gloria, Señor. Muéstranos tu gloria, Padre. Ayúdanos a mirarla, aunque sea de espaldas, Señor. Te ruego que en este tiempo tu palabra sea un medio de gracia para poder mirar tu gloria, Señor. Padre, cuánta falta nos hace mirarte a ti a cara descubierta. Cuánta falta nos hace sentir en nuestro corazón el deseo de verte, anhelar, Señor, que vuelvas pronto. Padre, te ruego que en este tiempo tú seas exaltado, tú seas glorificado, que todo lo que funcione, cada vez que tu palabra sea expuesta, Señor, que las fibras más pequeñas de nuestros órganos, las fibras más pequeñas de nuestro cuerpo, Señor, puedan ser alteradas por tu palabra y que puedan terminar en una doxología, Señor, que puedan terminar en una adoración a tu santo nombre, Señor. Ruego que en esta hora, Señor, tú seas exaltado y que los corazones de mis hermanos sean fortalecidos y animados a desear tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quizás para muchos que no han seguido esta serie va a ser un poco extraño de repente estar aquí, pero voy a hacer un breve resumen. No quiero llevar mucho tiempo en esto, simplemente es saber cómo llegamos aquí. Lo que les veíamos la ocasión pasada era acerca de que todo cristiano que se identifica con Cristo, toda aquella persona que ha puesto su vida en paralelo a la vida de Cristo, va a ser afligido. Jesús mismo dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Así que una de las cosas que veíamos es la realidad de esa aflicción. Últimamente lo que más se predica, lo que más se enseña es precisamente que nosotros somos personas que debemos ser empoderadas, ¿no? Que debemos ser personas que seamos animadas para vivir esta vida con éxito. Y veíamos que Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida, ¿no? Y eso es real, siempre y cuando ese plan que ustedes están pensando no sea ese coche último modelo y esa casa en Lomas, ¿no? Es la necesidad de poder entender que todos vamos a ser afligidos. ¿Por qué? Porque como creyentes estamos siendo identificados con alguien que fue perseguido. Así que esa aflicción es inevitable. Pedro dice, no se saquen de onda, no se turbe su corazón, ¿sí? No se preocupen de más. Lo cierto es
que van a vivir una aflicción. Porque para esto fueron llamados, dice Pedro, porque también Cristo padeció y entonces estamos llamados a seguir sus pisadas. Para esto hemos sido llamados, para padecer. ¿Por qué? Porque todo aquel que se identifica con Cristo va a ser perseguido. Si eso hicieron con el Maestro, eso también van a hacer con ustedes, dijo el Señor. Pero lo que uno debe de quedarse no es con la idea de que creo que en esta iglesia nos enseñan a vivir una vida pesimista, todo es malo, todo es que ahora tenemos que vivir así, tener que pensar que el cristiano está llamado a sufrir. Y evidentemente no estoy diciendo que yo estoy deseando para tu vida un sufrimiento, no lo estoy deseando. Pero es allí cuando vienen las frustraciones de la vida, cuando tú haces planes queriendo ser exitoso, queriendo ser feliz, y cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las dificultades, lo primero que vemos es a Dios, porque Dios no cumplió su promesa de hacernos felices. ¿Sí? Entonces, pero la idea de Pedro no es que vivamos la vida infeliz o que seamos, que tengamos caras largas. Él lo que quiere es que seamos felices. Por eso dice que de la aflicción nosotros deberíamos buscar alegría. De alguna forma tiene que darnos alegría la aflicción. Y veíamos que la alegría no venía del sufrir como tal, sino que ese sufrimiento nos hacía más sensibles para mirar a Dios más claramente. Todo aquello que nos estorbaba para mirar a Cristo fue quitado en el sufrimiento. Porque en la felicidad todos estamos contentos, ¿no? En la felicidad ni siquiera estamos pensando en adorar a Dios. En la felicidad todo está bien. En la felicidad tú estás buscando ya un nuevo coche, en la felicidad tú estás buscando una nueva casa, estás buscando un nuevo empleo, estás buscando muchas cosas. Pero cuando viene la aflicción, hermano, no importa la casa, no importa el coche, no importa el dinero, lo que importa es que estás triste. Y cuando viene el sufrimiento, nos es más fácil llegar a Dios. Así que no menosprecien el sufrimiento, hermanos. Porque ciertamente duele, pero cuando estamos delante de Dios, viene la alegría, esa alegría que el mundo no nos da, esa paz que el mundo no nos da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que, digamos, todo esto viene a raíz de que Pedro está diciendo, bueno, el fin de todas las cosas se acerca. Y el cristiano debe de saber cómo comportarse y cómo vivir a la luz de ese fin. Tiene que encontrar el propósito del por qué está sufriendo en este sentido, por qué está padeciendo por causa de la fe, por causa de su justicia. Él debe de, quizás ahora mismo no lo entiende, pero sabe que tiene un propósito y es mirar más claramente a Jesús. Él dice, alégrense. Ya ha dicho que nosotros deberíamos digamos, en resumen, ser sobrios, velar en oración. Debemos ser misericordiosos, amándonos unos a otros, perdonándonos. Deberíamos ser hospedadores, disponiendo nuestros dones al servicio de los demás. Y deberíamos gozarnos con alegría, como lo veíamos en la última ocasión. Pero no acaba allí. Pedro todavía quiere añadir algo más. Y es que él desea que también demos gloria a Dios, que glorifiquemos a Dios en todo. La primera pregunta del Catecismo de Westminster precisamente hace esta pregunta: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y la respuesta es el fin principal y el más alto propósito de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar plenamente de Él para siempre. Ese es el fin del hombre. ¿Saben por qué hay muchas frustraciones? Porque tú piensas que lo que te va a hacer feliz es tener ese trabajo en el que estás pensando. ¿Sí? Porque a lo mejor tú estás pensando que esos planes que has hecho con tu familia, eso te van a hacer felices. Estás poniendo toda tu atención, toda tu emoción, todas tus fuerzas en lograr aquello que piensas que te va a hacer feliz. Ponle el nombre que tú quieras. No estoy diciendo que no vas a salir a trabajar, que no vas a tener metas, que no vas a tener planes. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el problema del hombre, la frustración viene porque está desarrollando todas sus habilidades, todos sus dones, todo su esfuerzo, todo su amor está enfocado en cosas que no te van a llevar a ser feliz. Por eso es que es importante esto, que reconozcas y entiendas que el propósito, el fin por el cual Dios te ha creado es que tú le glorifiques a Dios y te goces plenamente en Él para siempre. Así que Pedro dice allí en el versículo 14, si son vituperados
por el nombre de Cristo son bienaventurados. Pedro ya lo había mencionado en otra ocasión, precisamente en el capítulo 3, versículo 14, ya había dicho, mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Pedro está estableciendo aquí una proposición que a lo mejor muchos de ustedes no le están poniendo atención, pero por un lado Pedro está diciendo que si somos vituperados, entonces vendrá algo de ello, y es que somos bienaventurados, somos dichosos, estamos siendo afortunados de que alguien nos vitupere por causa del nombre de Jesús. Y sí puedo entender, porque este es el lenguaje del cristianismo, esta es la idea, pero hermano, yo quiero que pongan atención a lo que Pedro está diciendo. O sea, sí, ya entendí que voy a sufrir, ya entendí que si yo me identifico con Cristo voy a ser vituperado, pero, o sea, explícame cómo es que ahora mismo yo soy bienaventurado. Noten esto, él no está hablando de una bienaventuranza que viene en la eternidad, porque eso ya lo había dicho Pedro, pero ahora él está diciendo, no, ahora mismo tú estás siendo bienaventurado. Y la pregunta es, ¿por qué somos bienaventurados? Específicamente, ¿por qué? Dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. En principio, Pedro sí, evidentemente y simplemente está haciendo alusión a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, de cómo el Espíritu Santo mora en nosotros, de cómo el Espíritu Santo hace una obra en nosotros. Dice, por ejemplo, 2 Timoteo 1:14, guarden el buen depósito del Espíritu Santo, el cual mora en nosotros. O 1 Corintios 3:16, ¿no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Evidentemente, Pedro está diciendo la importancia de la presencia del Espíritu Santo. A veces nosotros vemos al Espíritu Santo como algo que está ahí por si se nos ofrece algo. Pero es imposible que nosotros seamos lo que somos sin la presencia del Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros sabemos la importancia de Él por el poder que tiene. Él viene a convencer al mundo, Él viene a hacer este acto de presentarse a nosotros, de convencernos de pecado, juicio y justicia. El Espíritu viene a interceder y a redarguir. Él convence, Él transforma, Él nos hace nacer de nuevos y también tiene el poder para hacernos resucitar como lo hizo con Jesús. Hermanos, si su presencia nosotros no seríamos lo que somos. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Sí es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Se dan cuenta? Lo que somos es gracias a que el Espíritu Santo está allí. Sin el poder del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, nosotros no seríamos lo que somos. Estaríamos viviendo según la carne. Pero si ese Espíritu, como dice las Escrituras, mora en nosotros, entonces nosotros no vamos a andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No podríamos ser cristianos sin el Espíritu, hermano. Me encanta la manera en que Jesús lo menciona. Probablemente Pedro debe estar recordando las palabras de Jesús, esa promesa del Espíritu Santo, cuando le dice, va a venir un consolador. Por esa razón los testigos de Jehová no tienen esta gracia, hermano. Porque el Espíritu Santo no solamente no es una fuerza, hermanos, es Dios, es una de las personas de la Trinidad y tiene una intención. Pero Pedro está recordando a Jesús esas palabras de promesa de que el Espíritu Santo vendría como un consolador. Pedro estaba recordando allí, dice Juan capítulo 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y está en ustedes. Esa palabra que utiliza como consolador es la palabra parakletos, que quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Eso es lo que significa. El Espíritu Santo ha sido llamado para estar a nuestro lado. ¿Se dan cuenta, hermanos? En medio del sufrimiento necesitamos el Espíritu Santo. Es tan importante entender que el Espíritu Santo fue llamado para estar a nuestro lado en medio del sufrimiento. En medio de ese momento que estás viviendo y no sabes cómo salir de allí, entiende algo, necesitas el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no va a venir si tú no crees que Jesús
vino en carne y murió por ti y por mí. Es el Espíritu Santo el que convence de esa realidad. Y el Espíritu Santo va a morar en ti si tú entiendes esto, hermano. Él ha sido llamado para estar al lado del otro. Mire que dice Jesús que vendrá otro paracleto, o sea, otro consolador. ¿Por qué? ¿Quién es el primer consolador? Jesucristo. En su ministerio terrenal, Él estuvo al lado de sus discípulos, al lado de gente que necesitaba en medio del sufrimiento. Pero su ministerio terrenal acabó allí y por eso decía, les conviene que yo me vaya. Porque si yo me fuera, yo les enviaría a este consolador, al Espíritu de Dios. Les conviene, ¿por qué? Porque de esta manera podemos estar seguros de que la promesa de Jesús en Mateo 28, de cuando dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, se cumple gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos acompaña en medio de los sufrimientos, hermano. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien Padre enviará en mi nombre, dice. Es enviado, es el que es llamado a estar al lado de nosotros en medio. ¿Se dan cuenta? Pedro, cuando escribe su carta, está pensando en el sufrimiento y ahora está pensando en el poder del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo como algo tan importante para la vida de un creyente que está sufriendo. Es muy importante, hermano. Dentro de la obra del Espíritu Santo hay muchas funciones que quizás algunas conocemos y otras desconocemos. Pero hay algo que quizás muchos ignoramos y es que el Espíritu Santo también nos ayuda a glorificar a Dios. ¿Sabía eso? Bueno, puede ser lógico, ¿no? Pero lo sabía. Si el llamado, el principio o la razón o el propósito por el cual Dios ha creado al hombre es para que le glorifique a Él, ¿no sería que el Espíritu Santo también nos debe ayudar a cumplir esa obra de glorificar a Dios? Así que Pedro no solo quiere que seamos apercibidos de la presencia del Espíritu Santo. No solamente quiere que tengamos conocimiento, que tengamos idea de esta realidad, que el Espíritu está allí. No solamente quiere eso, sino que también quiere que seamos maravillados por la gloria y su poder. Pues él se refiere al Espíritu Santo como el glorioso Espíritu de Dios. O sea, Pedro no está usando las mismas frases o las mismas palabras de Pablo que dice, el Espíritu mora en ustedes, el Espíritu Santo está en ustedes. No, él está diciendo, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Él quiere que podamos ver algo glorioso. No solamente que quedemos con la idea, el Espíritu está allí y está a mi lado. No, hermano, quiere que puedas ver la gloria del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu que posee gloria. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios se representaba por el Shekinah. Aquí casi no se dice esa palabra porque en la connotación en la que nosotros venimos, el Shekinah era danzar, brincar, ver cómo Dios hacía caer brillitos en la iglesia o cosas así, ¿no? Pero eso no lo es. En el Antiguo Testamento esa gloria de Dios estaba representada por el Shekinah, que era un resplandor permanente que indicaba la presencia de Dios. No es que la gloria de Dios estuviera ausente. O sea, miren, la Escritura dice claramente que la gloria de Dios llena toda la tierra. Cuando vemos en Isaías a los ángeles cantando Santo, 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 dice Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es una realidad. La pregunta es, ¿por qué no la vemos? No tenemos los ojos para ver la gloria de Dios. Y lo que tenía que hacer Dios es hacer esa manifestación de su gloria a través de ese Shekinah. Esa presencia. Ellos veían ese resplandor de la presencia de Dios. Pero se manifestaba especialmente con el fin de mostrar la belleza de su majestad. Por ejemplo, la gloria del Señor se reposó sobre el monte Sinaí. Por ejemplo, Éxodo capítulo 24, versículo 16. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. También lo hizo sobre el tabernáculo, Éxodo capítulo 40, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La gloria de Dios también llenó el templo de Salomón, dice Primera de Reyes capítulo 8, versículos 10 y 11. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y como dice Pedro, la gloria de Dios también reposa sobre el creyente.
Pedro está convencido de que el resplandor de la gloria descansa sobre la persona que sufre por Cristo. Me encantó la manera en que Ovidio decía la semana pasada acerca de cómo es que la gloria de Dios se mostraba en la transfiguración. O sea, es que Dios no perdió la gloria, pero cuando se quitó ese velo que cubría su gloria, Pedro pudo mirar la gloria que había ahí, hermanos. ¿Se dan cuenta? Cuando dice la Escritura, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hermanos, ¿dónde va a reposar ahora la gloria de Dios si no es a través de sus hijos que muestran la misma imagen del Señor y Dios poderoso? Eso es lo que pasó con Esteban, hermanos. Miren lo que dice Hechos capítulo 6, versículo 15. Dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, recuerden, Esteban estaba a punto de ser apedreado, estaba en el concilio y dice allí que tenían, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué vieron? Si no era la gloria de ese espíritu que reposa sobre nosotros. ¿Se dan cuenta, hermano? Les puedo preguntar a alguien, ¿qué quiere ver la gloria de Dios? ¿De verdad quieres ver la gloria de Dios, hermano? ¿Te das cuenta lo que implica ver la gloria de Dios? Por eso dice Pedro, bienaventurados son si son vituperados de su nombre. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Quieren ver la gloria de Dios? En el sufrimiento se ve claramente la gloria de Dios. Así como Moisés llevaba un velo, ustedes recuerdan. Moisés estaba presente allí, baja del monte y tenían que ponerle un velo porque su rostro manifestaba la gloria de Dios. No podían mirar el rostro de Moisés. Así es cuando el templo del Espíritu Santo, cuando nuestro cuerpo es rasgado por causa del sufrimiento, la gloria de Dios resplandece más. Cada vez que sufrimos por causa de Cristo, la gloria de Dios se manifiesta más. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios, hermano? Miren lo que dice Pablo en 2 de Corintios 12, 7 al 9. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeteara para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice Pedro, continúa diciendo, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero de ustedes es glorificado. Algo que debemos entender es que en este contexto, en este escenario, cuando tú eres vituperado, cuando tú eres injuriado, en ese escenario pasan 2 cosas. Tú, ciertamente por parte de ellos, Él es blasfemado, pero por tu parte, Él es glorificado. Es decir, Pedro lo que está diciendo es, ten por cierto que cuando tú sufres, Dios es glorificado. En el acontecimiento, en el hecho y la realidad de que tú estés sufriendo, eso ya es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso que te está pasando no es algo que se le haya pasado o se le haya salido de las manos a Dios. Dios no dijo, me volteé un tantito y a mi hijo ya lo agarraron acá. No, hermano. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios nunca va a estar ausente, porque siempre se estará haciendo su voluntad. Y cuando tú estás sufriendo, su voluntad se está cumpliendo. Y ciertamente en ese momento de sufrimiento, por parte de ellos, de aquellos incrédulos, Él es blasfemado, pero por ti Él es glorificado. ¿Te das cuenta cómo aún en las cosas que tú no preparas, evidentemente tú no quieres sufrir, pero cuando tú estás dispuesto a sufrir, o cuando entiendes que esto no es inevitable, cuando tú te relacionas, estás identificando con Cristo, es inevitable sufrir, pero cuando te das cuenta que estás sufriendo por causa de Él, ¿no te alegra saber que estás siendo un instrumento de Dios para que la gloria de Dios se manifieste a aquellos incrédulos? Nota algo, hermano, aunque nosotros somos los que padecemos, no somos el centro de esa afrenta.
¿Sí? Porque se dan cuenta, como dice, ciertamente por ellos él es blasfemado. Oye, espérate, pero si a mí me están golpeando, Esteban estaría diciendo, oye, el que está recibiendo las pedradas soy yo. ¿Se dan cuenta cómo nos quita de en medio? Porque somos un instrumento para la gloria de Dios. Debes de entender esto, tú naciste para la gloria de Dios. Y muchas cosas que te estén pasando ahora, tú no lo vas a entender, pero tiene un propósito y es glorificar a Dios. Entonces nota allí cómo es que, aunque nosotros somos los que padecemos, no somos el centro de esa afrenta, sino Cristo. Nosotros somos vituperados, pero Él es blasfemado. ¿Se dan cuenta? La ofensa no es hacia ti, es hacia aquel a quien tú reflejas. A esto les parece, ¿recuerdan esto que decía Pedro más antes, los versículos anteriores? A esto les parece cosa extraña que no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, los vituperan, los injurian. Pero dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Saben qué es una injuria, hermanos? Injuria es un hecho o un insulto que ofende a una persona para atentar contra su dignidad, su honor o credibilidad, especialmente cuando es injusto, cuando es una injusticia. En ambos casos, tanto esto que está diciendo Pedro, como cuando dice que él es blasfemado, las mismas palabras significan lo mismo. Solo que cuando se trata de nosotros es una injuria, pero cuando se trata de Dios es una blasfemia. Cuando Caín mató a Abel, algo debemos entender, hermanos. Dice la escritura que lo mató porque las obras de Abel eran buenas, ¿no? Y las de él no. Pero si hacen una reflexión un poco más allá, se van a dar cuenta que en realidad Caín estaba deseando matar a Dios y no a Abel. Si hubiera podido, él hubiera matado a Dios. ¿Y cómo lo sé? Porque hace más de 2000 años mataron a Cristo, al Hijo de Dios. Así es con el cristiano. En realidad el odio que se tiene hacia ti no es solo por ti, es por quien estás reflejando tú. Voy a poner un ejemplo. Algunos de ustedes piensen en sus tiempos mozos, en el tiempo cuando tuvieron quizás una novia, un novio. ¿Qué es lo que hacían? Le pedían la fotografía, ¿no? O tenían el retrato ahí enmarcado y todo, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? Ponían el retrato en el espejo, las mujeres, y el hombre agarraba en su cartera, metía la foto, ¿no? Y cuando acababa todo mal, ¿qué hacíamos? Agarrábamos la foto, la empezamos a agarrar pedacitos, ¿no? Y la foto que estaba en el espejo, dale con que se rompiera. ¿Ve? ¿Se dan cuenta contra quién era la ira? Evidentemente contra él, pero la fotografía no es él. Eso es lo que pasa, hermanos. Cuando nosotros reflejamos la imagen de Cristo con nuestras acciones, la gente va a querer matar a Dios a través de nosotros. Ciertamente no está matando a Cristo, pero lo está haciendo con nosotros. Si Cristo volviera otra vez, les puedo asegurar que lo volverían a asesinar. Lo volveríamos a asesinar, probablemente. Así es con el cristiano. En realidad no eres tú, es Cristo. Por eso alguien dijo, cada uno de nosotros debería preguntarse si de Jesucristo lo único que el mundo vea es lo que en ti pueden ver. Dime pues, ¿qué es lo que ahora ven? Si lo que pueden mirar de Cristo ahora en este mundo, si la única manera en la que van a ver a Cristo es a través de ti, si tú sabes eso, si depende mucho de lo que tú eres para poder mirar a Cristo, la pregunta es, ¿qué es lo que está viendo la gente ahora en ti? ¿Alguien ha tratado de romper tu foto? ¿O alguien que ha tratado de romper o tratar de matar a Dios en ti? Ese es el punto, hermanos. ¿Qué estoy dejando ver hacia afuera como para que la gente tenga una respuesta de odio? No es que estés buscando que seas odiado, pero es evidente que cuando tú te identificas con Cristo, la gente no te va a ver bien. ¿Qué está viendo ahora? ¿Cómo te recibe la gente? Con mucho gusto. ¿Cómo te recibe la gente? Reconoce, es más, ¿saben que eres cristiano?
Así que teniendo esto en mente, Pedro continúa diciendo, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pedro dice que si debemos padecer, que no sea por estas causas, que no sea por incrédulos, que no seamos por hacer lo malo. ¿Por qué? Porque en ello no hay ninguna gloria. ¿Cuál es el principio y el fin del hombre, el propósito del hombre? Glorificar a Dios. Y si hacemos lo malo, en eso no hay gloria para Dios. Evidentemente, Pedro ya lo había dicho, pues qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan. En eso no hay gloria, gracia. ¿Qué de gloria hay si tú te equivocaste, si tú cometiste un error y simplemente estás sufriendo las consecuencias de tu error o de tu pecado? En eso no hay gloria. Pedro no quiere, hermanos, que se confundan. Pedro, la razón por la que está diciendo esto es porque no quiere que se confundan, creyendo que cuando están sufriendo por causa de su pecado, sus errores, digan, yo estoy sufriendo por el nombre de Cristo, cuando no es así. Debemos tener cuidado, hermanos. No te confundas. Si te has metido en deudas, no digas, es que estoy viviendo una prueba. No, no lo digas. Porque en eso no se lleva la gloria a Dios. Es que me he equivocado en la manera de criar a mis hijos y pues es que ya se me fue mi hijo, O sea, reconoce, no vayas a decir es que Dios me está pasando por una tribulación. No lo digas así. Cuando tú te empeñaste en dar un mal ejemplo a tus hijos. Cuando no has sido congruente con tu carácter, con tu forma de enseñar. No digas que estás pasando por una tribulación si tú no estás haciendo lo adecuado con tu esposa, con tu esposo. Es que no sé por qué mi esposa ya no quiere estar conmigo. Yo no sé por qué me está amenazando con el divorcio. Y yo sé que estoy guerreando allí porque yo sé que debo arrebatar las bendiciones de Dios. No, hermano, reconoce que no has sido una buena mujer, que no te has sometido a su autoridad, que no has hecho lo necesario para que tu esposo esté bien. Ahora, yo no estoy diciendo que tu esposo es una blanca palomita, pero entiende, no vayas a decir, Pedro dice, no se confundan, sus errores y sus pecados no van a traer gloria a Dios. Y si ustedes son abofeteados por causa de sus errores, en eso no hay gloria. Porque aún los incrédulos lo soportan. Así que no nos equivoquemos allí, hermanos. Pedro no quiere que te confundas con eso y no quiere cuando están mencionando esta lista de pecados como el homicidio, no está haciendo una lista exhaustiva como para decir, bueno, solamente los que cometan homicidio no dan la gloria de Dios, pero de ahí si dices una mentira piadosa no hay problema, eso sí da gloria a Dios, o no hay problema con eso. No, hermanos. Pedro no es exhaustivo con la lista de pecados, él simplemente quiere mostrar que no deberíamos pasar de vergüenza por ninguna de esta causa. Él espera que no haya esa. Miren, me llama la atención la última, porque a lo mejor no digan, no, para aquí nadie ha matado a nadie, ¿no? Pero cuando dice que no deberíamos de entremeternos, no deberíamos padecer por entremeternos en lo ajeno. De hecho, esta palabra que está allí es una palabra que probablemente Pedro la inventó. Digo yo, o a lo mejor era tan coloquial que no se conocía, porque de ahí no vas a ver esa misma palabra en otro lado. Es una palabra compuesta que no está muy claro cuál es el significado. Pero cuando tú ves ahí, lo que trata de decir es que el cristiano no debería de mirar sobre lo que le pertenece al otro. Para nosotros es muy fácil, yo diría, ese es chisme, no sé, chismoso, pero es tan sencillo, ¿no? Pero también puede significar que el cristiano no debe de estar más interesado de la cuenta en los negocios ajenos. Mira, a veces nosotros estamos de ociosos, viendo más y juzgando lo que hacen los demás. Aún como cristianos, a veces queremos juzgar más cómo cometen errores más nuestros hermanos que nosotros mismos. No es que esté mal juzgar, sino hacer un mal juicio. De eso estoy hablando. No es que no podamos juzgar, porque la Biblia nos llama a juzgar justamente, pero lo que hacemos normalmente es precisamente lo contrario. Lo que nosotros hacemos es un mal juicio. Y nos estamos metiendo de más. Cuando dice ahí que estamos metiéndonos de más, está tratando de referirse al hecho de que has abandonado lo que sí deberías observar para estar enfocado en lo que no deberías de principalmente hacer. Así que ese cristiano no debería de inmiscuirse en cosas que son ajenas a la vida que debería vivir. Es decir, tú deberías estar enfocado en crecer en santidad, en crecer en palabra, en crecer en espíritu y de gloria a Dios todos los días de tu vida. En eso deberías de crecer. Pero estás más preocupado por ver lo que hace el hermano, por lo que no hace. Así que Pedro dice, no seas
no padezcas como un incrédulo, más bien padece como un cristiano. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se dan cuenta otra vez? Glorifica a Dios por ello. Pero él dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Pedro sabe por propia experiencia lo terrible que es avergonzarse de llevar el nombre de Dios, del nombre de Jesús. ¿Se acuerdan? Él lo negó 3 veces. Y sé que eso fue una experiencia terrible, de tal manera que él tuvo que haber escrito esto, diciendo, no se avergüence por llamar el nombre de Jesús. Esto no volvió a pasar porque dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41, que cuando ellos fueron azotados y metidos a la cárcel, dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y noten, quiero que vean allí en su escritura que no dice por su nombre o por nombre de Cristo, por causa de Cristo, por su justicia, aunque es implícito, pero lo que ellos están diciendo era precisamente eso. Ahora Pedro no iba a cometer el mismo error. Él estaba diciendo, ahora no me avergüenza, soy llamado cristiano. Eso es lo que está diciendo. Cuando dice por causa del nombre. En los primeros días la iglesia, ustedes saben, ahora nos encanta que nos digan cristianos y aún nosotros podemos decir que somos cristianos, pero en aquel tiempo ese era un apodo que tenía que ver una ofensa, una burla para los cristianos. Ahora lo aceptamos con valor y nos encanta y somos llamados cristianos, pero en aquel tiempo esa palabra se usaba para denostar. Era un término peyorativo, un término de burla para los cristianos. Y cualquiera que se llamara cristiano en ese momento o se autodenominara diciéndose abiertamente y públicamente, yo soy causa de burla. Solamente por llamarse así. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que mirar es que Pedro está hablando acerca de cómo llevar el nombre de Jesús, de que no debamos sentir vergüenza. Es como llevar un apellido cuyo peso es difícil de llevar. Ustedes saben, por ejemplo, quizás un nombre muy claro, Javier Duarte, ¿no? O Duarte. Yo no sé sus hijos si estén contentos o saber que su apellido ahora está marcado por un desvío, desfalco de recursos, de miles y miles de recursos de dinero, ¿no? Y que su apellido esté marcado por causa de su padre, ¿no? ¿Se imaginan llevar el apellido? O para hacer algo más, alguien conoce a Alfredo Adame, ¿no? El que tiene la técnica de la bicicleta esa. ¿Se imaginan? El hijo tiene que cargar en él el peso del apellido de su padre. O sea, oye, ¿y este señor Adame es tu papá? No, yo soy adoptado. ¿Se imaginan? Pero Pedro dice, nosotros no deberíamos de avergonzarnos porque el nombre que nosotros llevamos es un nombre que es sobre todo nombre. No te avergüences de decirte cristiano. Y hermanos, evidentemente no estoy hablando simplemente de decirse cristianos, porque en aquel tiempo sí dolía, ahora no, hermanos. Ahora cualquier persona se dice cristiano, aunque no crea en Cristo. No me refiero al nombre, hermanos, sino el hecho de decir, en mí hay un peso y una carga de tener que llevar. ¿Cómo se les llama a los que hacen carpintería? Carpinteros, ¿no? Pero Pedro quiere que podamos llevar el peso de su nombre, porque de que somos cristianos, porque creemos en Cristo. No solamente porque me gusta ir a una iglesia y ahí estoy. No, hermanos, Pedro quiere que tú entiendas la importancia de llevar su nombre. Segunda de Timoteo 1, 7, 8 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pedro dice, no se avergüencen, sino glorifiquen a Dios. Y uno debe pensar, bueno, ¿cómo voy a darle la gloria a Dios, no? ¿Y cómo podemos darle algo que a Dios ya le pertenece? Y espérame, Pedro, tú me acabas de decir que cuando yo fui vituperado, cuando yo fui injuriado, cuando yo fui perseguido, cuando yo sufrí por causa de Cristo, tú me dijiste que ya en ese momento Dios ya era glorificado. Ahora me estás diciendo, glorifica a Dios. ¿Se dan cuenta? Sí, es cierto, en ese momento todo lo que estás padeciendo, por el simple hecho de que esté sucediendo, porque esa es la voluntad de Dios, ya Dios está siendo glorificado.
pero Pedro solamente no se va a quedar ahí. Dice, en ese momento no tengan vergüenza de llevar su nombre, no tengan vergüenza de sufrir por causa de su nombre, no tengan vergüenza, sino glorifíquenlo. La clave se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 28 y 29. Dice, tributen a Jehová, oh familias de los pueblos, den a Jehová gracia y poder, gloria y poder. Den a Jehová la honra debido a su nombre. Traigan ofrenda y vengan delante de él. Póstrense delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Necesitamos reconocer primeramente. Mire, no se trata de darle algo como si lo tuviéramos en nuestras manos. Dios ya llena toda la tierra de su gloria. Su poder es suyo. La gloria es de Él, ya le pertenece y no está esperando que de nosotros venga como si estuviera necesitado de nuestra alabanza, hermano. Pero primero reconoce que esto es real, que lo que está sucediendo es para la gloria de Dios. Reconoce, porque dice ahí, oh familias de los pueblos, den a Jehová gloria y poder. ¿Cuál? Si es de Él, ya la tiene Él. Entonces dice, den a Jehová honra debida a su nombre. Es decir, denle lo que Él merece, lo que está de acuerdo con su gloria, lo que esté de acuerdo con su amor, con su gracia. Debemos entender esto, hermano. Nosotros deberíamos de reaccionar o dar lo que simplemente ya es de Él. Como cuando nosotros sabemos que Él es Señor. Si es Señor, entonces no le digas Señor, no. Dile Señor, sí. Si tú eres Señor, entonces tú obedeces. Le das la debida honra que tiene que ver con su nombre. Debemos traer una ofrenda, hermanos, a Dios como parte de la adoración. ¿Cuál es esa ofrenda que le podemos traer para glorificarle? Que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo, como dice Pablo en Romanos. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Hermano, en lugar de quejarte, ofrece tu sufrimiento, porque ya le está dando la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que falta? Que lo adores con tus labios, hermano. Simplemente haz eso, hermanos. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que debemos estar dispuestos a hacer lo que ya está hecho. No sé si alguna vez han visto que cuando un niño se cae, está tratando de caminar, lo digo porque mi hijo ya está tratando de caminar, y en ese momento se cae y sufre una caída y para ellos es catastrófico y quieren empezar a llorar. ¿Qué hacemos? Le aplaudimos, bravo, para que evidentemente se cayó, pero cuando él ve que estamos aplaudiendo y estamos sonriendo y le estamos diciendo bravo, el niño se levanta y hace lo que se supone está viendo. Ya no se fija en su dolor, no se fija en que se cayó, simplemente sigue la misma secuencia de aquel que le está aplaudiendo. O sea, en ese sentido, simplemente hagamos lo que ya por inercia está sucediendo. Si ya Dios está siendo glorificado por lo que me está pasando, simplemente concluye con una alabanza con tus propios labios. Por eso dice Pedro, mas si alguna cosa padece por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor a ellos, ni se conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en sus corazones. Hay unas personas que son cantantes de alabanza, algunos lo conocen como los Getty, y ellos dicen, el canto no es un producto de nuestra divina capacidad de hablar, fuimos diseñados para hacerlo. O sea, no es porque hablamos que por eso cantamos, hermano. Dios nos diseñó y nos dio labios, nos dio voz para glorificarle con nuestros labios. Pero la alabanza no va a ser el resultado de la música. No es que empezamos a cantar cuando empiezan a sonar la música. O cuando la letra de la canción que a mí me gusta, entonces yo canto. No, eso va a suceder cuando nosotros de nuestros corazones podamos haber contemplado la gloria de Dios en medio de nuestro sufrimiento. Nuestra alabanza empieza en nuestro corazón, no en los labios, decían ellos. De hecho, si ustedes ven Efesios capítulo 5, versículo 19, dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. No cantes simplemente porque te gusta, dicen los Getty, ni te quedes callado porque no te agrada la canción. Canta porque amas al que te hizo, al que te formó y te dio la capacidad de hacerlo.
Pablo escribió a los Corintios: glorifiquen pues a Dios con su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, con los sufrimientos tú estás glorificando a Dios, pero no sea solamente con eso, sino también con tu espíritu, alabando a Dios. Cuando Pablo y Silas fueron azotados y estuvieron en la cárcel, ellos entendieron el sufrimiento y no solamente glorificaron a Dios con sus cuerpos al estar ahí atados en la cárcel, sino que también glorificaron a Dios cuando empezaron a cantar himnos a Dios. Hace mucho tiempo cuando yo no tenía trabajo, tenía un negocio de computadoras y la verdad es que estábamos tratando de que funcionara y no era fácil, no entraba tanto dinero. A veces trataba yo de mantener el negocio y lo que entraba era para mantener el negocio más que para mantener a mí. Y eran tiempos difíciles porque no tenía dinero. Y en una ocasión, mi esposa, cuando era mi novia, ella le dije: quédate por favor aquí, y ella lo digo con todo. Creo que esta es la razón por la que a veces sufrimos y decimos no es por causa de Cristo, pero sí lo es. Les voy a explicar. Y recuerdo que cuando yo me fui, ella se quedó sola y entonces vino una persona y le engañó y le sacó los únicos 300 pesos que yo tenía para subsistir. Y yo llegué y mi esposa me dijo: es que vino tal persona y dijo que era su familiar y que le habías pedido que hiciera tal cosa. Y pues yo le creí y le di los 300 pesos porque me dijo hasta tu nombre y todo. Y en ese momento pues sí vino tristeza, ¿no? Porque aunque no es mucho dinero, lo cierto es que no teníamos mucho dinero. Y me dio tanta tristeza, pero yo le dije: ¿sabes qué? No te preocupes, esto no es algo por el cual debamos ni molestarnos ni enojarnos. Vamos a regalarse el dinero, o sea, oremos y digamos pues que el dinero le sirva, ¿no? No sé si le sirva o no, pero al menos en nuestro corazón decía: lo vamos a regalar. Y de eso se trata, hermano. Cuando ya estás en algo que estás sufriendo, no sufras más por tu conciencia ni tu mente diciendo: ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por esto? Cuando está viendo que yo estoy sufriendo, no digas eso, mejor glorifica a Dios. Porque ¿sabes qué? Lo que está pasando ya es para la gloria de Dios. ¿Qué te queda? ¿Qué te cuesta decir finalmente: sea el nombre de Dios bendito? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Así que, hermano, simplemente quiero terminar con esto. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu matrimonio? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu crianza? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu propia vida? A veces nosotros esperamos o pensamos que ese vituperio, esa confrontación viene de gente extraña, de gente incrédula. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tomas decisiones en tu matrimonio que afectan a tu matrimonio, probablemente tu esposo te mirará como si fuera un incrédulo y va a vituperar el nombre de Cristo porque tú decidiste tomar una decisión que le glorificaba más a Dios que a tu propio marido. Cuando tú agarres el PlayStation de tus hijos o el Xbox o lo que sea y lo tires a la basura, tus hijos van a vituperar tu nombre. Cuando tú hiciste algo que a lo mejor ellos no entendían, y van a decirte loco, te van a decir loca tus propios hijos. Y van a decir: yo no entiendo por qué mi padre está tomando decisiones que parece que altercan mi propia vida. Pero lo que tú estás haciendo es hacer tu propio trabajo como padre para glorificar a Dios. Y cuando tus propios hijos te digan cosas feas, cuando tus propios hijos te digan cosas raras y extrañas, en ese momento, hermano, debes de reconocer que es Dios. Es Dios haciendo su voluntad, pero tú le estás glorificando, hermano. Tú quieres glorificar, quieres ver la gloria de Dios cuando tú sufras por causa de tu esposa o de tu esposo, cuando tú realmente estés sufriendo por causa de tus hijos para mostrarles a Cristo. En ese momento la gloria de Dios se va a mostrar más en ti. Porque estás haciendo lo correcto, porque estás haciendo que la gloria de Dios se vea. Y hermano, no lo veas esto como una pérdida, porque a lo mejor lo que al principio sea un vituperio en el nombre de Cristo puede ser el comienzo de una vida de tus hijos alabando a Dios y adorando, diciendo: mi padre, una cosa le puedo decir, él fue congruente conmigo todos los días. No me gustaba al principio, pero su congruencia me ayudó a ver a Cristo. Mi esposa hacía lo necesario para hacer lo que a mí me agradaba. Cuando tú como esposa hagas lo que a Dios le agrada,
Al principio tu madre va a decir, tú eres una loca, que tú eres una fanática religiosa, te lo va a decir. Pero sigue mostrando la gloria de Dios, porque quizás es la única manera en que vea a Cristo. Y no sabes tú si un día Él va a llegar y va a decir, esposa, la razón por la que estoy aquí es porque tú una y otra vez mantuviste ese testimonio y fuiste congruente y me mostraste la gloria de Cristo. Y ahora yo estoy contigo en este camino. O sea, no lo tomes como una pérdida. Haz lo necesario con tu matrimonio, haz lo necesario con tus hijos, haz lo necesario con tus padres. A veces tú no vas a saber por qué tu padre está haciendo que hagas tal o cual cosa. Tú no lo vas a entender. Y probablemente tu padre te diga, no vayas a la iglesia, no leas esa Biblia, pero tú vas a seguir glorificando a Dios en ese momento. Y tú no sabes, hijo, si cuando te ve a ti, Él vea el glorioso Espíritu de Dios que reposa sobre ti. Y entonces diga, yo quiero eso. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que el Espíritu esté con nosotros? Porque en medio del sufrimiento, el glorioso Espíritu de Dios brilla más. Y cuando brilla más, nosotros podemos ver resultados en nuestras familias, con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares, amigos del trabajo. Pero hermano, ¿qué están viendo ahora? ¿Eres tú un retrato de Jesús ahora? Si quieres ver la gloria de Dios, sufre, pero con tus labios también glorifica a Dios. Me encanta la canción que estábamos cantando previamente, la cual les voy a invitar a que cante, porque dice, danos Dios un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es digno. Cuando tú estés sufriendo, acuérdate de esto, Él es digno. Y cuando tú entiendas que estás pasando por esto, porque esa es la voluntad de Dios y estás dándole gloria a Dios, simplemente canta a Dios y dale una alabanza a Él diciendo, Señor, porque tú eres digno. Tú eres digno. Amén. Padre glorioso, te damos gracias por ese tiempo. Te ruego, Señor, que tú bendigas nuestras almas y nuestras vidas. Y que en nuestros corazones, Señor, deseemos mostrar la gloria, tu gloria. Espíritu Santo, ayúdanos a mostrar la gloria de Cristo. Que seamos retratos vivos de Cristo en esta tierra, frente a nuestros familiares, frente a nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros padres, esposa y esposo, Señor. Que tu gloria, Señor, sea manifestada a través de nuestras vidas y nuestro sufrimiento. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, hermano.